Presenta Banco de Seguros del Estado. Abrimos aquí nuestro espacio doble vía, como les decíamos, con Arturo Borges. Hoy, Arturo, para hablar de una semana muy particular, y habíamos prometido sobre todo centralizarnos en enfocarnos en un aspecto que es el de la velocidad y cómo manejar el tema de la velocidad arriba de un auto, ¿no? Exactamente, sí. La idea es hablar uno de los vectores principales como causa de accidentes y sobre todo fatales que hemos tenido en los últimos tiempos aquí en el Uruguay. Hay mucha polémica sobre, bueno, ¿por qué tal velocidad en determinado lugar y no en otro? Sobre todo cuando los autos son nuevos, cuando uno podría, de repente, en una vía rápida, dice la gente, ir mucho más rápido. Estoy pensando en la Rambla de Montevideo, por ejemplo. Sí, hay que tener en cuenta que las velocidades están marcadas en función, en algunos casos, de la lesividad del ser humano, en otras de las condiciones de seguridad que permite la vía, pero no en función del cuentakilómetro del vehículo que uno tiene o adquiere. Esto es un elemento, la velocidad es un elemento crítico inclusive a nivel mundial. Ahí estamos viendo una placa que nos trajiste con diferentes velocidades que podemos encontrarnos en ciudad y en carretera, básicamente, ¿no? Exactamente. Estos son números técnicos. Al ser números técnicos se están marcando, como bien dice ahí, velocidades máximas, pero no quiere decir lícitas. Totalmente. Es decir, que estas son velocidades que un técnico ha puesto a veces en función de dos variables. Primero, la visibilidad que puede tener el conductor y después, por ejemplo, es el tramo si es en recta, y la otra, el coeficiente de rozamiento que tiene el pavimento. Pero tienen algunas características muy importantes. Al contarnos un poco, 45 kilómetros. Esa es la velocidad máxima normativa en ciudad en todo Uruguay. Evidentemente también queda a nivel departamental, si las autoridades quieren poner una excepción, en menos de esto lo debe marcar. Pero cuando uno entra en una zona, en un barrio cualquiera, y no tiene velocidad marcada, la normativa es 45, es decir que esta señal no es necesario que esté marcada. A esa velocidad se debería circular por cualquier ciudad. Exactamente, excepto que hayan excepciones, como tenemos en nuestro departamento también en la Rambla o en Avenida Italia, donde tenemos 60 o 75. ¿Eso es lo máximo que se puede andar en una ciudad? Sí, claro, está marcado como normativa, en esa excepción, ¿verdad? Y un tema muy interesante, no hay tolerancia en más. Mucha gente cree que hay tolerancia, pero técnica y jurídica no la hay. Para otro programa... ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, porque mucha gente dice que hay un 10%, que hay... O sea, si es 45, voy a 50, no pasa nada. No, a 50 kilómetros estoy en infracción. Es decir, un radar puede parar perfectamente y sancionarnos. Entre 45 y 60 kilómetros por hora, lo que veo por la vía de los hechos es que se aplica quizás una tolerancia que podríamos decir política, pero eso no está escrito. Y a partir de los 60, como se aproxima lo que sería una falta grave a 75 kilómetros por hora dentro de la ciudad, tenemos que nos pueden controlar a 61 kilómetros por hora, mucha gente es sancionada, pero lo pueden sancionar a 50 o a 55. ¿Por qué? Porque la norma es 45 Y sin más, si tenemos un accidente, de repente tenemos que ir a un juicio, ahí no hay tolerancia posible. Peor, dentro del hecho siniestral, la tolerancia menos existe. Entonces decíamos, a nivel, digamos, de una decisión en algún momento en la vía, se pretende que se desaloje una ciudad a las 7 de la tarde por Avenida Italia y el tránsito tiene que ser un poco más fluido. Bueno, el radar por ahí toma 60 para arriba. Pero a partir de 45 nosotros estamos en infracción. Claro, eso se considera una falta leve. A partir de los 75 sería una falta grave y, además de la sanción, nuestros antecedentes podrían pasar a juez, por ejemplo. Seguimos viendo otras placas que nos trajiste hoy, Arturo, que tienen que ver con las velocidades también. Ahí veíamos lo que nos decías recién, ¿verdad? Claro, es decir, lo que está tachado son las excepciones. En ciudades 45 lo permitido, normativamente 90 también en carretera. Volvemos a decir, estas velocidades marcan topes, pero no quiere decir que tenemos que andar exclusivamente a lo que marca y en todo momento esto. La verdad que hay que tratar de aplicar una velocidad que se corresponda con la situación por la cual venimos atravesando. ¿Por qué es tan peligrosa la velocidad? ¿Cuánto juega en los accidentes, por decirlo así? Muchísimo. Nosotros consideramos una de las variables que actúa como un elemento adictivo. Es como la droga o el alcohol. El individuo, cuanto más puede, más le da. Y esto hace que muchas veces el conductor pierda la razón y la percepción del riesgo. Por lo tanto, necesitamos que el conductor siempre tenga el autocontrol sobre la velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad? Cuanto es mayor y más excesiva es en función de la situación que va atravesando. Bueno, primero la fatiga aparece mucho más rápidamente. Segundo, se potencian los errores humanos. Tercero, es más difícil corregirlos. Y por último, nos da menos tiempo para pensar. Y otra de las variables que juega como condición adversa, quizás este diablito que vemos ahí en pantalla, es que el cerebro se adapta sensorialmente muy rápido a la velocidad.
Y un individuo a los 10 minutos de andar a 90 parece que anduviese a 50 kilómetros por hora. Y el tema es cuando tenga que frenarlo, ¿no? Exactamente, y tiene una relación directa, ¿verdad? Cuando nos preguntan a nosotros, bueno, ¿cómo se conduce? Y conducir es prever. Mirar qué es lo que hacen los demás y tener el tiempo suficiente para evadir la posibilidad de un siniestro. ¿En cuánta distancia frenás un auto a 90 kilómetros por hora? Y precisamos prácticamente entre 50 y 60 metros. Más de media cuadra. Podríamos decir, es así, si nosotros venimos a 50 kilómetros por hora, vamos a precisar entre 25 y 26 metros, sumado tiempo de reacción más tiempo de frenada. Pero si duplicamos la velocidad, por ejemplo, si fuéramos a 100, el tiempo de frenada se cuadriplica. Es decir, que en vez de tener 15 metros de tiempo de frenada, vamos a tener 60, más el tiempo de reacción, nos vamos en muchos metros. Y esto es un elemento que no tiene en cuenta el conductor, porque acelerar es muy fácil. El tema, lo más difícil es poder detener el vehículo. Y a veces nos dicen, yo tengo ABS, tengo cubiertas nuevas, tengo la situación, puedo tener el dominio, el control del vehículo, pero no se da cuenta que muchas veces, aparte de aplicar los frenos frenan las ruedas, pero lo que detiene el vehículo es la adherencia que puede tener el neumático con el pavimento. Seguimos viendo otras placas que trajiste, Arturo, que tienen que ver justamente con los factores de riesgo. La placa dice, por ejemplo, hoy en día disponemos de vehículos técnicamente mejores, pero lo que explicabas recién. Ni que hablar, uno no siente la velocidad, no la percibe, los motores no hacen ruido. También tenemos vías técnicamente mejores, mejor señalizadas, más iluminadas. El pavimento está realmente mucho mejor. Y ahí el individuo que hace, bueno, aplica una velocidad que no se corresponde con su posibilidad de evadir un siniestro, porque el ser humano no ha evolucionado técnicamente como si han evolucionado los vehículos, ¿verdad? Esta placa nos dice que la velocidad siempre potencia el error humano. Y, José, es mucho más difícil controlar un vehículo a 90 que a 45. Entonces, cuando uno anda a alta velocidad, la situación para un conductor es mucho más difícil. Evaluamos a veces incorrectamente la situación de tránsito, hay menos tiempo para la toma de decisiones y aumenta el riesgo creado por otros factores. Por ejemplo, fatigado, el tiempo de reacción quizás sea el doble, la velocidad es contraproducente, la excesiva. Con alcohol, ni que hablar, ¿verdad? Con una distracción, ni que hablar. Entonces, si lo ligamos a otros factores, la velocidad es un componente a respetar muchísimo. Y sin sumarle, por ejemplo, lo que es aquella gente que se va acostumbrando el día a día a andar en las calles. Estoy pensando, por ejemplo, en los taxistas, algunos se pueden enojar, pero que a veces las velocidades a las que andan dentro de la ciudad son impresionantes y supongo que tiene que ver con que sea una vía cotidiana, digamos, estar todo el día en la calle, que sea su medio ambiente, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es así, estamos corriendo día a día unos riesgos fenomenales. Tú hablábamos al principio del programa de la velocidad en la Rambla. Nosotros creemos que una de las mejores medidas que se ha tomado en la Rambla es bajar la velocidad. Te van a matar por eso muchos. No, se van a enojar contigo. pero que me digan qué país en el mundo, qué ciudad en el mundo tiene 75 kilómetros por hora dentro de la ciudad. Es imposible. Si yo tengo cada 80 metros un cruce peatonal y la preferencia es del peatón, ¿cómo yo hago para definir una situación de conflicto? Ni el peatón tiene respuesta y el conductor a esa velocidad, menos dominio y control de la velocidad. Realmente 75 kilómetros por hora que seguimos teniendo en algunos tramos dentro de una ciudad es un elemento temerario. Pero nos gustaría ir a ver cuál es la responsabilidad jurídica. Querríamos mostrar, porque mucha gente no conoce el aspecto jurídico o el marco que contiene la velocidad. En muchos países el exceso de velocidad es un delito, igual que el alcohol. Y entonces salimos de una causa civil y pasamos a una penal, ¿no? A una causa penal. Pero muchas veces... ¿Qué dice la ley acá? Por ejemplo, lo que tenemos ahora en pantalla. Fíjense lo que se le pide al conductor. Más allá de esos números técnicos, que hoy decíamos que no son siempre lícitos, lo que se le exige al conductor es siempre un elemento de prudencia fundamental para evitar males mayores. Comparte un hecho, comparte la vía pública con otros y debe prever inclusive el error de otro. Entonces, siempre se le pide al conductor una dosis de prudencia muy importante. Pero vamos a ver distintas velocidades que están permitidas dentro de lo que es el Reglamento Nacional de Circulación Vial, hoy copiado en algo en la nueva Ley de Tránsito 18.191. Por ejemplo, cuando se habla de velocidades, se habla de condiciones óptimas de seguridad. ¿A qué refiere esto? Bueno, en teoría tendríamos que decir con luz de sol y pavimento no resbaladizo. Esta es una de las variables más importantes. 90 kilómetros por hora, lo vemos, vehículos, los ómnibus,
habilitados por la DNT, y vehículos livianos, los autos. 80 km por hora los restantes vehículos. ¿Cuáles son estos? Dentro de este rango entra el transporte de mercancías peligrosas, los combustibles, fosfatos, ácidos, alcoholes, y también si a nuestro vehículo particular le agregamos un tráiler, la casa rodante, el carrito de la feria, pasamos al rango de 80 km por hora. Esto es un elemento también a tener en cuenta. 60 km por hora, también donde tenemos la posibilidad de tomar contacto con una señal, esa amarilla, que es la de advertencia de peligro. A partir de que tomo contacto visual con esa señal, la velocidad jurídica ya deja de ser 90 si fuera en carretera o 75. Estamos viendo siempre la ley. Esto es ley. En cualquier problema que tengamos vamos a caer en esto que estamos viendo acá. Exactamente. Y esto es lo que está escrito. Y yo me puedo defender con lo que está escrito, con lo que la gente piensa que puede haber como tolerancia, decíamos hoy. No, eso no tengo escrito en lado alguno. 40 km por hora. Y acá hay un rango hay algo que quiero destacar. Paso a nivel de ferrocarril con barreras, intersección u otro lugar sin buena visibilidad, es decir, todas las intersecciones de la ciudad. El vehículo, más allá que diga otra cosa, no puede exceder los 40 km por hora. Cruce peatonal señalizado, todavía esto lo ejecuta, ¿verdad? Lo obliga a mayor tener en cuenta esa velocidad de 40. Curvas señalizadas con ángulo recto, pero me voy a referir al E, ómnibus detenido para ascenso o descenso de pasajeros. 40 km por hora, pero esto se da únicamente cuando es carretera. Cuando es en ciudad, es a paso de peatón que yo debo sobrepasar a un vehículo, por ejemplo, un ómnibus que estuviera, o cualquier otro vehículo que estuviera bajando o subiendo pasajeros. Pero ¿quién hace esto en carretera? Que sobre la ruta tengamos un ómnibus detenido y lo pasamos a 40 km por hora. Esa velocidad significa 12 metros por segundo. No lo hace nadie. La estrategia fundamental es sacar el pie del acelerador, llevarlo al freno y tratar de prever el error que puede cometer un peatón o un ex pasajero, como dice la ley, que se tire por delante. Incluso se habla de una reglamentación sobre 20 km por hora, que es lo que nos vas a mostrar ahora, ¿no? Y los 20 km por hora lo podríamos definir en los lugares aquellos definidos como zona escolar, por ejemplo. ¿Qué es zona escolar? Todo aquello que cuando superamos el cartel de escuela, que está delimitando una zona de paso de peatón por parte de los vehículos, todo lo que signifique, mientras yo vea chicos con túnicas, la velocidad máxima jurídica dentro de lo que sería zona escolar es 20 km por hora. Gracias, Arturo, por haber venido. Nos reencontramos el próximo martes y esperemos que sea una semana tranquila, ¿no? Exacto, creo que sí, y desearles a todos un feliz retorno, ¿verdad? Y fundamental que el conductor sepa que lo más importante para él y demostrarlo es saber llegar. Salir con tiempo, tranquilo y no calentarse. Un buen chequeo previo y mucha paciencia. Sí, mucha paciencia. Gracias, Arturo. Nos reencontramos el próximo martes. Vamos cerrando por aquí Poder Pensar. Nos reencontramos ya la próxima semana con más temas de actualidad. Los esperamos.